Buenas tardes, disculpen el retraso, pero mi máquina me ha estado dando muchos problemas. Espero que ya terminen estos problemas y podamos trabajar en la continuación de lo que es la unidad 3. No sé si antes de comenzar ustedes tienen alguna pregunta en particular, algún comentario que hacer. Bueno, la agenda a desarrollar este día nos pide en un primer momento que hablemos de las dificultades o problemas que hayan tenido con alguna tarea. A mí, en lo particular, eh, me gustaría saber cómo le fue en su visita al centro escolar este día. Tengo entendido que hoy fueron. Me gustaría escucharlos antes de iniciar. Y disculpen el retraso, pero ha sido un problema de máquina. Mi máquina es nueva, pero usted sabe cómo andan los virus. Podría ser que se me había infectado y yo no me había dado cuenta, pero ya está normal. Dígame, ¿cómo le fue en la visita? ¿Por qué no fue mucha la interacción, Sofía? Cuénteme. ¿Qué cree que pasó? Ya tengo entendido que no todos los sábados van a ser iguales, pero ¿qué cree que pasó? ¿Qué pasó este día en su visita? Vale. Bueno, vamos a ver. Está bien. Vale. Parece que ya se normalizó el programita. Está dando problemas Microsoft Teams. Vaya, vamos a hacer un repaso de todo, aunque nos tocaría ver solo la segunda parte, pero yo prefiero hacer un repaso rapidito de la primera parte y enfocarme más en la segunda. Estamos con la unidad 3 que se llama métodos y técnicas que se utilizan para enseñar matemáticas. Métodos y técnicas son herramientas indispensables de toda persona que quiera enseñar matemáticas. Por lo tanto, debe ser un experto.
en métodos y en técnicas, pero no de cualquier asignatura, de matemática en particular. Bueno, el objetivo de esta unidad es analizar diferentes estrategias didácticas propuestas en la literatura educativa y las implementadas durante las lecciones de matemática para la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, con el fin de determinar las más pertinentes y aplicarlas en el desarrollo de las diferentes temáticas. Usted debe conocer diferentes estrategias y métodos y es para elegir las más pertinentes. Pertinente significa que son de utilidad, que son prácticas que al estudiante le van a servir en su vida diaria aquí y ahora. Si no le sirven aquí y ahora o no le sirven nunca, no son pertinentes. Entonces se trata de buscar las más pertinentes. Una estrategia didáctica es una combinación de situaciones y actividades para desarrollar la labor del aula. Es decir, una estrategia didáctica lo que va a plantear son situaciones y actividades no sacadas al azar, sino elegidas conscientemente por el maestro con la intención, con la finalidad de enseñar y que el alumno aprenda. Eso es todo. Aquí se trata de que según cómo el maestro conciba la matemática, así va a ser la forma como él enseña. Si él cree que la matemática, si él concibe la matemática como un juego, él va a dedicar bastante tiempo de la clase a diseñar juegos y a realizar juegos con los estudiantes. Por supuesto, juegos educativos. Si él cree que la matemática o él concibe a la matemática como puros algoritmos, pues él está enfocado más a enseñar pasos a seguir para resolver un problema. Si él cree o él concibe que la matemática debe ayudar a resolver problemas, por supuesto, su método ideal va a ser la resolución de problemas. La matemática se concibe como un saber que se construye, donde se pone atención a las complejas relaciones existentes entre el docente, los contenidos, el estudiantado, etc., así como el contexto. Es decir, todos los factores involucrados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las mediaciones pedagógicas se refieren a las acciones personales, organizacionales y simbólicas que se dan hacia adentro y afuera de una propuesta. En nuestro caso, de un programa educativo. Las mediaciones están representadas por la acción o actividad, intervención, recurso o material didáctico que se da en el hecho educativo para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, por lo que posee carácter relacional. Es decir, la actividad y todo lo que haga en la clase está relacionado con aprender cierto concepto matemático. A todo ese proceso le llamamos mediación pedagógica. Entre el estudiante y el concepto matemático abstracto está el mediador, que es el docente, la persona que enseña. Por lo tanto, le llamamos mediación pedagógica a las actividades, las situaciones que el docente realiza en la clase con sus estudiantes, con el objetivo de que al final el estudiante comprenda el concepto matemático que es abstracto. Como ven, la mediación pedagógica es algo delicado. El docente al mediar debe cumplir los requisitos siguientes: reciprocidad. Él no está enseñando para él está enseñándole a un grupo que tiene enfrente. Por lo tanto, debe haber interacción entre los dos. Luego, la intencionalidad. Esta actividad que vamos a realizar es con la intención que aprenda este tema, estos conceptos matemáticos que son abstractos.
Luego el significado. Plantear una situación de tal manera que el estudiante comprenda cuál es el sentido de realizar esa tarea. Luego la trascendencia. La trascendencia hace referencia más que todo a la utilidad que el estudiante va a hacer o obtiene en el futuro. Lo que hoy voy a aprender en matemáticas no me va a servir solo ahora, me va a servir siempre. A eso se llama trascendencia, porque trasciende más allá del aula, más allá de la clase. ¿En qué momento no ocupa uno los números? Incluso cuando está viendo las noticias, le hablan de porcentaje, le hablan de esto y lo otro. Ahí está la matemática presente. Por lo tanto, debemos hacer sentir a los estudiantes la importancia de la asignatura. Y luego el sentimiento de capacidad o autoestima. Es decir, despertar en los alumnos el sentimiento de que son capaces. Muchos estudiantes llegan con su autoestima baja, creen que son incapaces de aprender tantos símbolos matemáticos, aprender todo ese razonamiento matemático. Entonces el docente tiene que ayudar a superar ese problema del estudiante, porque realmente es un problema. La mediación pedagógica. Que el docente sea mediador demanda la transformación de los contenidos al considerar la comunicación, la capacidad de representar conocimientos y de organizar didácticamente estos. Es decir, la mediación significa, en otras palabras, facilitarle al estudiante la comprensión de algunos conceptos abstractos. Para ello, el docente puede valerse de diversos objetos, diversas actividades, diversas situaciones. A todo eso, de lo que él se vale para llegar a donde quiere llegar, se llama mediación pedagógica. Ahora, la metodología se define como el conjunto de estrategias aplicadas en el concepto de enseñanza y aprendizaje. Y se concreta esta metodología en actividades. En cambio, la estrategia se define como el conjunto de técnicas que pretenden el logro de aprendizajes. Se parecen, pero no es lo mismo. Las estrategias y técnicas didácticas desarrolladas en el aula de matemáticas deben ser consideradas de manera atenta por las implicaciones de su ejecución. Las técnicas didácticas son instrumentos que se pueden tomar en consideración para hacer más eficiente la labor educativa. Permítame un momentito. Aquí estamos en un repaso, ¿verdad? En un repaso de lo que ya habíamos visto. Pero creo que es importante, no está de más recordar. Solo déjenme tomar una... ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? O déjenme ver que aquí no sé por qué no abre. Permítanme. Bueno. Bueno, vamos a continuar para mientras. Seguimos con la mediación pedagógica. Problemas dando esta máquina. Los recursos didácticos se entenderán como los materiales y dinámicas que junto a estrategias y técnicas didácticas promueven el aprendizaje, fomentan, apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sigamos. Déjeme ver acá si ya se abrió eso. Selección y planeamiento de estrategias didácticas. Algunas consideraciones.
El docente tiene la responsabilidad de proponer y desarrollar los contenidos y procedimientos. Por lo tanto, el docente debe seleccionar las más adecuadas. ¿Pero adecuadas a qué? Adecuadas al tipo de estudiante que tiene enfrente, al nivel de aprendizaje que ellos han llegado, tomando en cuenta las posibles dificultades que tienen o van a tener. Y bueno, ahí hay otros factores. Entonces, cuando decimos adecuados, debe revisar todos esos elementos que acabo de mencionar para ver cuál es la más indicada. Porque hay un montón, no todas van a ser adecuadas para ese tipo de estudiante. A eso se refiere. Por eso a veces dicen, bueno, enseñar es un arte, pero un arte ¿por qué? Por eso precisamente porque conociendo ya el tipo de estudiantes que voy a tener o tengo, yo puedo decir, voy a elegir esta o voy a elegir esta otra. Entonces ya ahí ya cambia el panorama. Déjenme ver. Esta máquina no sé por qué está tan lenta. Creo que se ha llenado de virus. No estaba así. Bueno. Bueno, continuamos entonces. Permítanme. El segundo elemento es el planeamiento de estrategias, que lleva varias fases. Va primero la ubicación y contexto. Luego el marco general, es decir, todos los elementos del diseño. Número 3, las consideraciones para el planeamiento y desarrollo de la lección. Y por último, evaluación y análisis. Toda esta fase no podemos saltar. Tres aspectos principales en la formación del docente. El docente de matemática debe considerar estos tres aspectos que son fundamentales. Primero, las matemáticas. ¿Qué tan bueno o tan malo es para las matemáticas? Él, ¿qué tanto sabe de matemáticas? No el alumno, ahorita estamos hablando de él. Número 2, aspectos de la pedagogía y la didáctica de la materia. ¿Conoce él una variedad de métodos, estrategias, técnicas? Debe conocerlas. Si no las conoce, pues que se ponga al día. Y número 3, las ciencias humanas. La matemática no es una isla, la matemática más bien es un apoyo a las otras ciencias. La matemática en sí es independiente, autónoma, pero contribuye eficazmente al desarrollo de las otras ciencias. Por lo tanto, el docente de matemáticas debe saber de otras ciencias. Por ejemplo, la psicología, que es tan vital, ¿verdad? Porque nos ayuda en el proceso de enseñanza, y otras ciencias. Los saberes que integran y apoyan su desarrollo profesional son profesionales, disciplinarios, curriculares y experienciales. Ya lo habíamos explicado. El profesor ideal será el que conozca su materia, su disciplina y su programa en relación con otras ciencias. Según Fandiño mencionó en la enseñanza de la matemática, hay un modelo normativo centrado en los contenidos, un modelo iniciativo centrado en el estudiante y el modelo apropiativo centrado en la construcción del saber del estudiante. El modelo normativo
se puede incluir la enseñanza tradicional y la tecnológica. Están basados en los contenidos. Es decir, hay un programa que desarrollar. El modelo iniciativo se encuentra en la enseñanza espontaneísta por la atención centrada en el estudiante, que permite y propicia el trabajo en grupo para tener un ambiente dinámico. Y el modelo apropiativo se puede incluir la enseñanza centrada en la investigación, la solución de problemas, ya que coloca su atención en la construcción del saber del estudiante. O sea que el modelo apropiativo ya es un poco más avanzado, porque ya habla de lo que se va a apropiar el estudiante después de haber construido el saber según el constructivismo. Durante la clase es importante que el docente implemente diversas estrategias. ¿Por qué es importante que implemente diversas estrategias? No la misma, la única en toda la clase. Porque él tiene diversidad de estudiantes. No todos son iguales. Cada quien tiene su ritmo de aprendizaje. No todos tienen el mismo nivel de conocimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debe tener en una misma clase, aplicar por lo menos dos estrategias diferentes. Si una no le cuadró a este tipo de estudiante, probablemente la otra sí. A eso se refiere. Y dice que el profesor debe observar a los alumnos para que se sientan acompañados, que no sientan que están solos, me han dejado este lío a mí solito. Guiar las actividades, dando pautas sobre cómo se resuelve. No resolverlo él, sino dar pautas. Participar junto a los alumnos a lo largo de las actividades, mostrando formas para realizar las actividades. Situar a los alumnos en situaciones problemáticas y, por último, formular preguntas. ¿Qué preguntas se pueden formular? Generales, específicas y retransmitidas. Generales, específicas, no voy a explicar mucho. Las retransmitidas son las que el estudiante le hace al docente y que el docente la devuelve, porque le parece una pregunta importante que debería responder no el docente, sino el alumno, y por lo tanto la regresa. La enseñanza, según Valiente Rubio, se puede abordar a partir de la enseñanza de la matemática. Exposición por parte del profesor, método expositivo. La discusión entre los participantes, método interrogativo. El trabajo práctico apropiado es que abarca el método deductivo. La consolidación y práctica de ejercicio de algoritmo, que hace referencia al estudio de casos. Los trabajos de investigación, que son proyectos, la metodología basada en proyectos. Y la resolución de problemas, donde la matemática se aplica a situaciones cotidianas. Una pregunta. Vaya, veamos acá, permítame un momento. Una pregunta, Sofía. Usted que ya visitó aulas, ya estuvo observando clases, al menos un par de clases ya las observó. ¿Cuál método, qué estrategia ha visto usted que aplicó el docente que usted observó? No el docente que le dio clase en bachillerato, no, lo más reciente, es decir, el que usted fue a ver al centro escolar, cuál metodología, cuál estrategia, cuál técnica observó usted que utilizó en esa clase en particular. A ver, cuénteme. ¿O es que no pudo? Ah, el método expositivo y el interrogativo. Ya ven, es lo que le decía, no es posible quedarse solo con una porque tenemos diversidad de estudiantes. Excelente, Sofía. Vamos con la otra. Veamos qué dice. Ah, qué bien. Ese método interrogativo es bueno porque hace pensar al estudiante. O sea, no es lo mismo llegar y dar uno todo el contenido
y que ellos no participen porque entonces se aburren y se duermen o se ponen a molestar. El método interrogativo tiene esa ventaja, que el estudiante lo hacemos pensar y mientras él está pensando, pues se concentra y no le queda tiempo de aburrirse o ponerse a hacer otras cosas. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Análisis de las prácticas pedagógicas. El método expositivo. Mire, el método expositivo siento yo que es bueno en algunos temas, no en todos. Por ejemplo, si ya conocemos lo fundamental de una asignatura, pues podría ser que el método expositivo ayude porque solo venimos a completar lo que ya se sabe. No siempre es. Y luego el interrogativo, que yo considero que es importante porque es el método que usaban los griegos, Sócrates en particular. Sócrates utilizaba el método interrogativo, es decir, Sócrates decía que el ser humano está como embarazado de conocimiento. Y así como la mujer llega un momento que da a luz, tiene a su tierno, así el hombre, pues mediante el método interrogativo, se le va sacando todo el conocimiento que está ahí guardado y que él ni cuenta será que ahí tiene. El método interrogativo bien guiado funciona. Es decir, yo le hago una pregunta a los estudiantes responden, basado en la respuesta, hago una segunda pregunta, luego una tercera. Cuando venimos a sentir, después de 5 o 6 minutos, tenemos clara cuál es la respuesta. Pero no la dicho, la dimos todo, la fuimos construyendo entre todos. El método interrogativo. Y el método deductivo es que planteamos una norma general y a partir de ahí la aplicamos a casos concretos. Esto se usa cuando se va a estudiar, se va a seguir la estrategia de estudio de caso. El estudio de caso es importante, pero hay que tener mucho cuidado con el caso que se le va a presentar, ¿verdad? Revisar que el caso contenga las variables o los contenidos que deseamos estudiar. Que no se dispare, porque podría ser que el caso es bonito, pero abarca unos temas que todavía no hemos desarrollado en clase, por lo tanto, aunque el caso sea interesante, no lo puedo utilizar para no confundir a los alumnos. Habrá que buscar un caso adecuado. El estudio de caso es bastante bueno porque le desarrolla la capacidad de análisis al estudiante, le hace recordar todos los conceptos que tiene él guardado para aplicarlos y proponer una solución al caso o por lo menos comentar. El uso de tecnologías en el aula es importante. ¿Por qué la tecnología es importante? Primero, porque es interactiva. Si son juegos interactivos o sitios web interactivos, el estudiante hace un ejercicio y la máquina le dice si estuvo bueno o estuvo malo, pero no se lo dice a los 15 días, se lo dice en el momento. Entonces el estudiante ya sabe que se equivocó y corrige, pero corrige en el momento. Entonces cuando él termina sus 45 minutos de estar haciendo ese tipo de actividades en la computadora, pues el aprendizaje ha sido fuerte, sin necesidad que el profesor esté ahí a la par de él. Claro, estamos hablando de juegos educativos interactivos. La otra ventaja del uso de las tecnologías es que permite comprender conceptos que de manera expositiva a veces no se comprenden bien. Como por ejemplo cuando el profesor le habla del plano cartesiano, le habla de pares ordenados, le habla de funciones. Pues podría ser que no le capten mucho, le capten poco. Pero si ya el estudiante entra a GeoGebra, por ejemplo,
o a WinPlot y comienza a graficar, comienza a formar los pares ordenados. El estar visualizándolo le baja el nivel de abstracción que tiene el concepto que está detrás de eso y le facilita la comprensión al estudiante porque ya no está hablando de algo que no alcanza a ver, sino que está visualizándolo en el monitor de su computadora. Y la otra ventaja de las tecnologías es la gran variedad que existe de software, de sitios web interactivos, de juegos educativos. Dentro de un mes, por ejemplo, a mí me van a entregar un paquete de software educativo de las 4 asignaturas básicas de primero a noveno, pero es un software hecho en El Salvador por un compañero de trabajo. Lo ha hecho utilizando Microsoft Visual Fox Pro, la versión 10. Hecho en Acajutla específicamente. Yo ya vi la primera entrega que es de matemáticas, un software precioso. Los niños se ponen a jugar y ni sienten el tiempo. Este mes nos va a entregar el complemento, que son las otras 3 asignaturas, y el de matemática actualizada. Si ustedes quieren, yo puedo hacérselo llegar porque es gratuito para que ustedes lo tengan. Si no dan clase todavía y tienen sus sobrinitos, sus primos y están pequeños, pues con ellos pueden utilizar para que vean la importancia. Entonces, la tecnología es buena si se sabe usar. Si yo llego y les digo, entren a internet y busquen, ya se perdieron los alumnos. Porque en ese busquen hay millones de aplicaciones, de sitios web, y el estudiante se pierde, se confunde, le da miedo. Al final dice, mejor entro a los juegos de Mario Bros. Porque eso ya me lo puedo. Y juegos de Mario Bros. No es educativo. Le deja la máquina llena de virus y ahí no aprendió nada. Entonces, cuando digo que hay que saber usar las TIC, significa que el docente ya lleva preparado todo. Vaya, agarren una computadora y abran este programa, abran esta aplicación que ya está instalada en la máquina. Y con ese vamos a resolver estos ejercicios. Ahí el estudiante ya lo encerraron. Va a usar la máquina, pero no la va a usar para lo que caiga. La va a usar para lo que el profesor dijo. Lo mismo sucede con los sitios web. El docente llega y le dice, va a agarrar una máquina, entren a internet y van a entrar a este sitio web interactivo porque aquí hay mucha teoría que habla sobre el tema que estamos viendo y hay ejercicio interactivo. A todos los quiero ver en ese sitio web. Si están en otro, que no es el que yo he dicho, va a haber una sanción. Ahí el estudiante no se pierde. Porque no le han dicho busque. No. Va a entrar usted a este sitio. Por eso, la tecnología es buena, si se usa de esa forma. Y usándola así, me ayuda a mí como docente a alcanzar los objetivos propuestos en el programa oficial del MINED. Me ayuda a desarrollar las competencias que el programa oficial del MINED quiere que desarrollemos. Los juegos, si son juegos educativos, excelente. No son juegos educativos, ahí no aprenden nada. Peor si son juegos violentos. Estamos hablando de juegos educativos, que hay una variedad. Algunos son comprados, otros son gratis. Si no tienen ninguno, yo a final de ese mes voy a tener juegos educativos, didácticos, hechos en El Salvador, de las 4 asignaturas básicas, es decir, matemática, lenguaje, sociales, ciencias. Y puedo compartirlo porque el autor ha dicho que eso es gratis con solo que respeten los derechos de autor. Las principales razones para utilizar los juegos son, primero, que son actividades atractivas. Segundo, el paralelismo que hay
entre los juegos de estrategia y la resolución de problemas fomentan el descubrimiento de procesos heurísticos. El enactivismo, el enfoque enactivo, es una rama de las ciencias cognitivas corporizadas. Su principal objeto de estudio es la brecha entre naturaleza y experiencia humana que existe en la actualidad en las ciencias cognitivas y en las filosofías de la mente. Como marco teórico, el enactivismo busca articular ideas que permitan una naturalización de lo mental sin reducir la autonomía epistémica y ontológica de los dominios de la vida, de la experiencia subjetiva y de lo social. Bueno, no vamos a detener. Si va a trabajar con juegos, hay que planificarlo. No se trata de, vaya, tomen, jueguen, no. Debemos preparar una ficha. ¿Qué pretendo yo como docente al desarrollar este juego? El estudiante debe tener bien clara en qué consiste el juego, es decir, la descripción, y cuáles son las reglas del juego. Los materiales que vamos a utilizar ya deben estar ahí enfrente, listos para dárselo al estudiante. Debate o discusión que se realizará después. Esa parte es importante porque ahí es donde viene el aprendizaje. ¿Cuánto va a durar? Si va a durar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora clase, 2 horas clase, etc. La estructura del grupo, en el caso que se haga en grupo. Y luego, la rúbrica de evaluación de la actividad. Si yo no hay cómo inventarme una rúbrica, en internet hay varios sitios donde ya dan las rúbricas hechas. Hay uno que es bien famoso, el de For Teacher, es decir, un número 4 seguido de la palabra en inglés teachers, en plural. For Teachers es el sitio más famoso de rúbricas. Usted quiere rúbrica, por ejemplo, para una presentación oral, ahí le dan varios ejemplos. Usted quiere una rúbrica para un juego, para lo que sea, ahí le dan modelos. Usted puede descargar el modelo y tomarlo así o modificarlo, pero usted ya tiene enfrente un ejemplo, ya no va a inventar mucho. Menciono eso porque a veces no hay tiempo, pero yo quisiera hacer eso, pero no sé cuáles son los criterios de evaluación. Bueno, no me voy a complicar, voy a entrar a For Teachers o voy a entrar a otro sitio web donde me dan rúbricas, ejemplos de rúbricas para cada tipo de actividad y el problema está resuelto. Si no hay tiempo, yo agarro el modelo que ahí está. Si hay tiempo, pues lo descargo, lo modifico y ese ya es mi modelo, mi rúbrica, digamos, como docente. Elementos para el éxito en el trabajo con los juegos didácticos. Bueno, antes de continuar, quisiera saber si hay algún comentario o si ya nos perdimos. A ver, Sofía, ¿algún comentario? Bueno, entonces, sigamos. Solo déjenme grabar esto, porque siempre me lo piden. Bueno, vamos a continuar en ese caso. Voy algo despacio porque creo que esto es importante. Elementos para el éxito del trabajo con los juegos didácticos. Esto es más o menos parecido a lo que dijimos. Aunque es un juego, no se puede improvisar. El estudiante capta cuando el profesor está improvisando y además se aprovecha el alumno de esa improvisación. Pero si el profesor llega y expone claramente cuál es el objetivo, cuáles son las reglas, escribe todo y además explica cómo va a evaluar, el estudiante entiende que a pesar de que es un juego, pues no es cualquier juego, es un juego educativo. Por lo tanto, para tomar más en serio las cosas. Aquí hablamos de los elementos que hay que considerar.
Ahora entramos con la parte de análisis de las prácticas pedagógicas matemáticas. Primero vemos el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es excelente, pero requiere una buena planificación. ¿Por qué? Porque los proyectos generalmente son trabajos de investigación. Incluso a veces el estudiante tiene que hacer ciertas actividades fuera de la escuela. Hace un par de años, creo que ya lo he comentado aquí en estas clases, una maestra de ciencias utilizó el ABP, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, para un trabajo sobre el SIDA. Ella le dio a los alumnos una guía de cómo iba a ser el trabajo, las preguntas principales que tenían que responder en ese trabajo, cuál era el producto esperado, etcétera, etcétera, y las estrategias o las actividades que tenían que realizar. Dentro de esas actividades estaba visitar el Hospital Nacional, que queda como a 3 cuadras de la escuela, para hablar no solo con el paciente enfermo de SIDA, sino con el médico que lo atiende, con la familia del paciente, con la nutricionista y la psicóloga del paciente, etcétera, etcétera. Los estudiantes llegaron con información excelente y bien completa, pero llegaron también asustados, porque nunca pensaron que fuera tan grave la situación del paciente que tiene esa enfermedad. Y de ellos iban convencidísimos que lo mejor es apostarle a la prevención de esa enfermedad. Pero esa convicción que llevaban de apostarle a la prevención no se la habían impuesto nadie. Ellos llegaron a esa conclusión después de todo lo que hicieron. Y el producto final era un video que ellos habían editado, donde presentaban diversos personajes que ellos habían entrevistado, y una presentación oral donde se enfocaba más que todo a la prevención. Porque el video de por sí solo habla de la gravedad del caso, pero la presentación que hicieron usando un PowerPoint hablaba más que todo de la prevención, la forma de cómo contagiarse. Y es importante porque estamos hablando de adolescentes. Vale. Entonces este método es importante, es bien completo, pero no, definitivamente no se puede improvisar. Veamos, dice que debe tener un proyecto para ser considerado como ABP. El proyecto es la estrategia central de la enseñanza. Los proyectos están centrados en problemas que conducen a los estudiantes a adquirir los conocimientos. Porque la maestra les dijo, tenemos un problema con el virus del VIH, que una vez adquirido el virus, después se convierte en SIDA. Vamos a investigar sobre ese tema. Entonces ella solo dio algunas indicaciones, incluso dio una guía escrita que yo le iba a preparar, y los estudiantes se dedicaron a investigar. Y ese ABP no creamos que solo funciona para alumnos de tercer ciclo, bachillerato, universidad. Funciona en diversos grados. Lo que pasa es que el método hay que hacerlo más sencillo. Por ejemplo, una maestra de tercer grado realizó este método con alumnos de tercer grado y el tema era las estaciones, es decir, en El Salvador, invierno y verano. Entonces los niños fueron a investigar y hablaron incluso con un agrónomo sobre eso. Y al final los niños prepararon unos cartelitos con ayuda de la mamá. Y el niño de tercer grado, con ayuda del cartel, explicaba una parte, luego iba el otro a explicar otra parte. Y por último llegó el agrónomo, que ellos mismos y los padres de familia lo habían invitado, a explicar sobre el invierno y el verano y algunas consecuencias del cambio climático. Y con eso terminó la clase. Estamos hablando de tercer grado, ya no estoy hablando de bachillerato.
Entonces, claro, el nivel es diferente, el proyecto es probablemente más sencillo, pero es un trabajo de investigación. Los proyectos involucran a los estudiantes en una investigación constructiva y debe el estudiante tener cierta autonomía, cierta libertad. Porque, por ejemplo, la maestra le decía, quiero que investiguen qué tipo de alimentación se le puede dar a un enfermo de SIDA, porque no todo el tipo de alimento le va a caer bien. Y quiero que vayan a hablar con el psicólogo para ver si este paciente se deprime o no se deprime, si le dan ganas de suicidarse o quiere seguir vivo. O sea, le daba como los criterios, los temas a investigar, pero no le decía, mire, esto quiero ya en concreto, sino que le decía, hablen con la nutricionista para ver si puede comer de todo o hay algunas cosas que no puede comer. Era una pregunta abierta. Ellos iban y le decían a la nutricionista, mire, ¿qué cosas, qué tipo de alimentos le hacen daño a este paciente? Y ella explicaba, y le preguntaban, ¿y por qué? ¿En qué le afecta comer este tipo de alimentos? Y la otra cara de la moneda, ¿va? ¿Qué debemos darle de comida? ¿Por qué ese alimento en particular? La maestra solo había dicho, pregúntenle a la nutricionista qué puede comer y qué no puede comer. Ya el estudiante le hizo miles de preguntas, llegó hablando hasta de menú, el menú para el desayuno, menú para el almuerzo, para la cena, etcétera, etcétera. Pero no era un menú inventado, era un menú que la nutricionista les había propuesto. Los proyectos son realistas, es decir, el aprendizaje basado en proyectos ayuda para que el estudiante se dé cuenta que los muchos o todos los temas que se ven en el aula tienen aplicación en la vida real. Si el estudiante se da cuenta de eso, va a estar más atento en las clases. Retomando el mismo caso del SIDA. En el año anterior, la maestra había hecho una exposición sobre el SIDA. Según ella, una exposición excelente. Podría ser que sea una exposición excelente. Pero algunos estudiantes ni siquiera le pusieron atención. Otros la escucharon, pero por respeto. Y una cantidad mínima de estudiantes dijeron, no, es que esto es real. Tenemos un peligro ahorita nosotros. Pero cuando salieron al hospital, fueron a ver la realidad, venían asustados y dijeron, no, es que no es por gusto que la maestra de ciencias da estos temas en la clase. En ese sentido, el estudiante ve que no hay un divorcio entre lo que se dice en la clase y lo que se da en el mundo real. Y ese es un gran avance. Y eso se logra a través del aprendizaje basado en proyectos. Análisis de la práctica. Tenemos la técnica grupal, el aprendizaje cooperativo. Mire, el aprendizaje cooperativo es bueno porque facilita la comunicación, la colaboración, la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera, y fomenta la tolerancia. Nosotros debemos acostumbrarnos a trabajar en equipo y no todos estamos acostumbrados a eso. Hoy los problemas se enfrentan de forma interdisciplinaria. Llaman al economista para que dé su opinión frente a un problema. Llaman al sociólogo o al político para que dé su opinión. Al matemático para que revise la parte numérica, la parte lógica. Y así. Al final tenemos profesionales de diversas especialidades estudiando el mismo problema. Eso que se da ya en la realidad, en la vida de adultos, debemos irlo preparando a través del aprendizaje cooperativo. En un grupo de 3 estudiantes, 4 estudiantes, cada quien tiene su personalidad. Y en el trabajo cooperativo se le obliga
a escuchar a los demás, sea buena o mala la opinión que dé, a ser tolerante y a razonar. Porque si él dice, vos te equivocaste, pues debe justificar por qué dice que se equivocó. Y a someterlo a análisis. Todo eso es importante desarrollar. Según Ars y Newman, los factores que debemos tener presentes al momento de crear ambientes cooperativos son, están las indicaciones. Creo que no me voy a detener mucho en esto, pero sí es importante revisarla después con cuidado. Otro ejemplo es el mapa conceptual. Cuando lo que se manejan son ideas, conceptos, definiciones, ahí la clave es el mapa conceptual. Yo necesito saber, primero, si se comprendió el concepto. Segundo, cómo relaciona este concepto con este otro. Y eso cómo lo descubro. A través de un mapa conceptual, porque en un mapa conceptual describen todos los conceptos involucrados en el documento, se jerarquizan y se relacionan. ¿Cuál es la idea principal de este documento? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Y ahora dígame, ¿cómo se relaciona esta idea secundaria con esta otra? ¿Y qué tienen que ver con la idea principal? Etcétera, etcétera. En ese sentido, si el mapa conceptual lleva un orden lógico, yo puedo captar o comprender qué tanto aprendió el estudiante de esa lectura. La V heurística o la V de Bowen es importante para ilustrar los elementos conceptuales y metodológicos que interactúan en el proceso de construcción del conocimiento o en el análisis de clases o documentos en los que se presenta algún conocimiento. Igualmente se utiliza como ayuda para resolver un problema o para entender un proceso. Cuando se utiliza como técnica o recurso heurístico, se ayuda a los alumnos a reconocer la interacción existente entre lo que ellos ya conocen y los nuevos conocimientos que están produciendo y que tratan de comprender. Bueno, antes de continuar con lo que es la V heurística, quería saber si hay algún comentario, Sofía, porque ya casi estamos llegando al final de esto y me gustaría saber si hay algún comentario. Vale. Entonces continuamos. Permítanme. Estamos hablando de la V heurística, que dice que tiene 4 partes esenciales. Primero, los eventos, objetos o acontecimientos que son la fuente de los fenómenos que se estudian, es decir, de donde se extrae el conocimiento. Número 2, el método o las transformaciones que sirven para producir el conocimiento. Número 3, el aspecto conceptual en el cual se basa todo el proceso de presentación de resultados. Y el cuarto, una o más preguntas centrales, explícitas o implícitas, a las cuales el conocimiento le da respuesta. Bueno, estas son como así en teoría las 4 partes. Estos 4 elementos, Bowen, un autor, los coloca de la siguiente manera después de dibujar una V. Primero dibujar una V. Quiero ver si tengo por acá esa V. No, creo que no la tengo, pero bueno, no importa. Dice acá, en el vértice se describen los acontecimientos o eventos. En la parte izquierda se ubican los elementos filosóficos, las teorías, los principios y las estructuras que indican cómo y por qué se presentan determinados acontecimientos. En la parte derecha se describen las transformaciones, los registros, juicios de valor y afirmaciones
sobre conocimientos que se elaboran con la intención de dar respuesta a la pregunta central. Y en la parte superior se ubican las preguntas centrales. Vale. Entonces se forma una V, así tal como es la letra. En el vértice, o sea, en la parte inferior, van los acontecimientos. Y en la parte superior, las preguntas centrales que deben ser diseñadas por el profesor. A un lado, todo lo que se ha dicho sobre eso. Y en la parte derecha ya van las opiniones, los registros, los datos numéricos. Es decir, lo que a un lado va la teoría, porque es pura teoría, y al otro lado, al lado derecho, ya va los primeros resultados, digamos, sobre que se han hecho sobre ese tema o sobre esas preguntas. A eso es la V heurística. Y encima de todo están las preguntas centrales, que son las que voy a responder mediante la investigación. Este esquema es bonito porque, primero, parte de la realidad. Es decir, hay un hecho concreto, un evento que es el que vamos a estudiar. Es real. Y arriba están las preguntas clave. Mire, basado en esto, yo quiero que me respondan este par de preguntas. Preguntas serias, ¿verdad? Preguntas abiertas, que no se pueden responder a la ligera. Para llegar a responder esas preguntas, yo tengo que revisar cuáles son las teorías que están involucradas, cuáles son los principios, las leyes, las estructuras que involucran ese evento, ese acontecimiento. Y al lado derecho comienzo a revisar, bueno, algunos ya comenzaron a investigar este tema. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué han descubierto hasta hoy? Eso ya no es tanto teoría, eso ya es como un inicio de la investigación. Si estamos hablando de un fenómeno social, por ejemplo, y una universidad realizó una encuesta pidiendo opinión sobre ese evento, bueno, voy a revisar esa encuesta. Esa encuesta no es exactamente teoría, eso más bien ya va por otro rumbo, es decir, ya va encaminado a encontrar respuesta a las preguntas que me han planteado. Si lo vemos así, la V heurística es bastante completa. Bastante completa porque se basa en un problema de la vida real para encontrar solución o respuesta a 2, 3 preguntas que hoy por hoy no sabemos la respuesta, pero que en el proceso la vamos a encontrar. Pero como no van a ser respuestas inventadas, tengo que consultar primero la teoría que puede fundamentar eso, los principios, las leyes, las estructuras que están relacionadas con ese evento que voy a investigar. Porque esa teoría no me va a dar la respuesta inmediata, pero es la base porque me va a permitir comprender mejor el fenómeno. Y una vez que ya lo comprendí mejor, paso a la segunda parte, que es en el lado derecho. Veamos qué han dicho sobre eso otros autores. Veamos las investigaciones preliminares. Si hay, por ejemplo, una investigación cualitativa, la quiero ver, qué han dicho en esta investigación cualitativa. O si era una investigación cuantitativa que ya se hizo, una investigación preliminar, quiero saber qué dice. Y al juntar las dos partes, tanto la izquierda como la derecha, yo ya estoy en capacidad de intentar dar respuesta a las preguntas que están en la parte superior. Entonces, el esquema me parece bastante complejo. Cuando usted haga su tesis, por ejemplo, ¿la tesis qué es? La tesis es una investigación.
usted o el asesor de tesis elige un problema a investigar o una situación a investigar. ¿Y usted qué hace? Para comprender bien el problema, va a tener que leer la teoría, principios, leyes, opiniones de los demás que hablan sobre ese fenómeno. Solo para informarse y para ubicarse. Después pasa a la segunda parte. ¿Qué se ha dicho sobre este tema? Las primeras investigaciones que se han hecho, aunque no sean en este país, sino fuera. ¿Cómo se han hecho y a qué conclusiones han llegado? Luego ya usted dice, bueno, hoy voy a hacer yo mi propia investigación. Y usted puede inventarse, por ejemplo, pasar una encuesta o ir a obtener datos numéricos en las agencias correspondientes, etcétera, etcétera. Para ponerle el número a eso. Y ya teniendo esa información, que no es inventada, más la teoría que usted ya revisó, usted va a hacer un planteamiento para validar las hipótesis. Porque usted cuando hace su tesis, usted plantea ciertas hipótesis que a lo largo de la investigación va a determinar si son falsas o son verdaderas. Entonces usted, después de haber revisado la parte teórica y la parte numérica, la parte investigativa, entonces responde a las preguntas, que en realidad son las hipótesis. Usted dice, bueno, al inicio de esta tesis se afirmaba en positivo, porque las hipótesis siempre son positivas, se afirmaba tales y tales cosas, lo cual se confirma, es decir, es verdadera la hipótesis. O puede ser lo contrario, que usted diga, bueno, después de toda esta investigación, descubrimos que la hipótesis se declara falsa. No vale, no procede. Pero eso de falso, verdadero, esa es la respuesta que está dando. Eso en un trabajo de graduación. Pero digamos en el caso del aula, el maestro dice, va, tenemos esta situación de la vida real. Sobre esto, quiero que me respondan este par de preguntas. Son preguntas bastante serias, bastante complejas, que no podemos responderlas a la ligera. Para responderlas necesitamos conocer. Entonces, en ese sentido, la V heurística de Bowen es bien completa, me parece a mí. Vale. Ahora vamos con el otro método, que es el famoso método de resolución de problemas. ¿Algún comentario, Fía, sobre la V heurística? ¿Qué le pareció la V heurística? Dígame. ¿Es bonita? ¿Es fea? ¿Es mala? ¿No funciona? Si funciona, ¿qué dice usted? A ver, Sofía, cuénteme. Sí, es bastante completa. Ah, qué bueno. Ya tiene conocimiento sobre la V heurística, eso es importante. Vale, ahora nos vamos con la última parte, que es el análisis de la práctica pedagógica. Específicamente vamos a ver ahora lo que es la resolución de problemas. La esencia de este método consiste en que bajo la orientación del docente, los estudiantes enfrenten la búsqueda de la solución a problemas para que puedan llegar en forma independiente al conocimiento, empleando saberes previamente asimilados a partir de experiencias que detonan su capacidad creativa, incluyendo elementos de método como la exposición problemática, la búsqueda parcial, el diálogo heurístico, etc. Bueno, la resolución de problemas se da bajo la orientación del docente y lo que van a hacer los estudiantes es buscar la solución a un problema. Una solución que no es tan obvia, porque si es obvia ya no es problema, es un ejercicio. Hay que diferenciar. ¿Qué le voy a proponer yo al estudiante? ¿Un problema o un ejercicio?
Si la solución es obvia y con solo aplicar cierto algoritmo yo ya lo resuelvo, entonces no es un problema, es un ejercicio. Pero si yo estoy hablando de resolución de problemas, significa que la solución no es tan obvia. Y precisamente por no ser obvia, no se resuelve con solo aplicar determinado algoritmo. A lo mejor hay que aplicar 3, 4 algoritmos, no se sabe. O a lo mejor hay un algoritmo nuevo que yo me lo voy a inventar. Pero lo interesante de la resolución de problemas es que el estudiante va a llegar a resolverlo de forma independiente. Es él quien va a batallar encontrando la solución, no es el docente. Y le va a decir, mire, la solución es esta. Y para llegar a esa solución de forma independiente, se le va a presentar una situación que lo obliga a revisar todos sus conocimientos que tiene en ese momento y aplicarlos en la búsqueda de esa solución. De esa forma está adquiriendo grandes habilidades, como por ejemplo la habilidad de análisis, la capacidad de síntesis, etcétera, etcétera. El término problema implica la existencia de una situación inicial y una final a la cual queremos llegar, pero sin que sea inmediatamente clara la forma de lograrlo. Hay que tener cuidado cuando le planteemos problemas a los estudiantes, porque si el problema es tan complejo para el nivel en que están, van a pasar 2 horas y no encuentran nada y van a salir frustrados. Entonces, dependiendo del nivel en que estén, lo normal es que en grupo analicen la situación planteada, el problema planteado, y que a los 12, 15 minutos de discutirlo, ya más o menos puedan vislumbrar por dónde va la solución. No la han resuelto todavía, pero ya más o menos se ubicaron. Entre ellos, el profesor lo más que puede hacer es dar algunas pistas, pero no resolverlo. Eso les toca a ellos. El concepto de problema debe asociarse a la aplicación significativa, no mecánica del conocimiento matemático, a situaciones no familiares. Acuérdense que el programa oficial del Ministerio de Educación habla de fomentar, generar, desarrollar competencias y hasta da las listas de las competencias que se deben adquirir según el nivel educativo, según la asignatura. ¿Y cómo define competencia? Como una capacidad para enfrentarse a un problema con garantía de éxito. O sea, el término competencia no es un término cualquiera, porque está hablando de una capacidad personal, no capacidad del profesor, capacidad del alumno. ¿Y capacidad para qué? Para enfrentarse a un problema. ¿Y enfrentarse para salir derrotado? No. Enfrentarse a un problema con garantía de éxito, es decir, que lo pueda resolver. Y el enfoque y el programa oficial del MINED habla de competencias básicas, o competencias a adquirir, competencias a desarrollar. Y el método de resolución de problemas contribuye a eso. Porque nosotros lo que le estamos planteando es un problema cuya solución no es tan evidente, no es tan obvia. El estudiante, ya sea de forma individual o en grupo, va a tener que hacer un análisis del problema para poder vislumbrar por dónde es que va la solución. Y ya después de una media hora encuentra la solución. Él la encontró. El profesor lo más que pudo haber hecho es orientarlo, darle pistas, pero realmente quien va a encontrar la solución es él. ¿Y por qué es importante eso? Por 2 razones. Primero, porque en la vida real así le va a tocar al estudiante.
Recuerden que la vida no todo es color de rosa, hay situaciones delicadas que uno debe resolver. Y luego el otro lío es que a través de la resolución del problema, en el caso de matemáticas, nosotros vamos a comprender los conceptos matemáticos que son abstractos. Es decir, vamos a llegar a esa comprensión de manera indirecta. No es que el profesor me propuso el concepto abstracto y yo lo comprendí. Es al revés. A través de este problema yo voy a comprender ese concepto matemático que el profesor quiere que yo comprenda. ¿Cómo se da la resolución del problema? Aquí hay tres opiniones, ¿verdad? La de Polya, que dice que son 4 fases: comprensión, planificación, ejecución y revisión. Está la opinión de Meyer y la de Massa, que corresponde a una reformulación de la de Polya. Vaya, Massa dice, que ya agarró la de Polya modificada. Primero, análisis del problema. Segundo, representación del problema. Tercero, planificación. Cuarto, ejecución. Y quinto, generalización. Esto ya es en forma general. Análisis del problema. Si yo no he comprendido bien el problema, yo no puedo continuar. O si lo comprendí mal, ya de antemano está malo todo. Porque es que el problema no lo comprendí bien. Por eso se debe discutir, bueno, ¿y este problema en qué consiste exactamente? Número 2, representación. Cuando hablamos de representación, necesariamente hay que establecer las relaciones que hay entre los elementos involucrados en el problema. Estamos hablando, por ejemplo, del problema de la población. Podríamos plantear una pregunta. ¿Y qué tanto depende, por ejemplo, el nivel de nutrición de los niños con los ingresos familiares? Ahí ya estamos relacionando. Me han hablado de los bajos ingresos familiares. Y me mencionan que viven mal, que los niños se mueren de hambre. Entonces yo puedo plantear, bueno, ¿qué tanto depende la nutrición de los hijos con los ingresos familiares? Un ejemplo. Luego, planificación. En esta etapa se debe elegir la estrategia más adecuada para llegar a la solución, a relacionar el problema con otros conocidos, identificar fines y alcance. Es decir, aquí, bueno, ya más o menos podemos vislumbrar por dónde va el camino de solución. Entonces hago mi plan. Primero vamos a hacer esto, después otro y así. Una vez ya hecho el plan, viene la ejecución. Bueno, ya tenemos el plan. Apliquémoslo. Al aplicarlo, llegamos a la solución. Una vez que ya llegamos a la solución, podemos hacer una generalización. Bueno, este método, ya descubrimos la solución de este problema, pero hay otros problemas parecidos. Entonces yo puedo hacer una generalización. La solución para este problema y para otros similares, esta y esta. Pero es planteado por el alumno, no planteado por el profesor. Bueno, sigamos. Y aquí viene cómo resolver problemas propiamente aritméticos. En este caso estamos hablando de nivel básico, ¿verdad? Segundo ciclo, específicamente. Que es importante revisar eso con los estudiantes. Aquí hemos hablado ya de problemitas más complejos, por ejemplo, para tercer ciclo, para bachillerato. Y es interesante porque los alumnos poco a poco se van acostumbrando al trabajo en equipo. Si una vez por semana, por ejemplo, les toca que resolver un problema en grupo, se van acostumbrando. Y al final, después de tantas veces que lo han hecho, uno observa cómo discuten entre ellos y al final le encuentran la solución y uno ve la cara de satisfacción en los estudiantes cuando se dan cuenta que han sido capaces de llegar a una solución y que el profesor no se los resolvió. El profesor los orientó
le dio pistas, pero no lo resolvió. Quienes lo resolvieron fueron ellos. Eso ayuda en diversas áreas, incluso a elevar su autoestima. Porque yo como alumno me doy cuenta de lo que yo soy capaz. Y el profesor es mi guía, mi facilitador, no el que me resuelve todo. Por eso es importante. Por eso actualmente el método de resolución de problemas es el más indicado en el caso de matemáticas, porque me ayuda a, a encontrar solución a diversos tipos de problemas. Y eso es importante. Quizá habrá algunos temas en matemática que se pueden utilizar otra estrategia, pero el texto para la mayoría de temas a desarrollar siempre por la cantidad de acciones, procesos que involucra y porque fomenta la autonomía, el desarrollo cognitivo del estudiante, tanto de forma personal como individual, fomenta el trabajo independiente, eleva la autoestima, etcétera, etcétera. Y no hay que tener miedo de presentarle problemas más o menos delicados al estudiante. Buenas noches, pase. Ahí está ella, pase. No debemos tener miedo de presentarle problemas más o menos delicados al estudiante, ¿ya? Porque lo que me dijo a mí un amigo y que lo he comprobado yo en la práctica es que el problema o el contenido a desarrollar en la clase, por muy complejo que sea, si usted no le dice al estudiante que ese contenido, ese problema a desarrollar es para otro nivel, si usted no se lo dice al estudiante, el estudiante va a dedicarse a eso, va a desarrollar, va a comprender el tema, va a resolver el problema, sin darse cuenta que ese es para otro nivel. Ahora, si usted le dice, mire, le voy a proponer este problemita, a ver si lo pueden resolver, pero este problema es para universidad. En ese momento usted ya lo, en ese momento usted ya lo bloqueó. No se bloquearon ellos, lo bloqueó el profesor. Porque les digo, mire, vean si lo pueden resolver, pero realmente este no es para ustedes. Este es para bachillerato, este es para universitario, este es para egresados. Ya lo bloqueó. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con un grupo de alumnos en diseño gráfico en 3 dimensiones utilizando un programa que se llama Blender. Que hoy ya es obsoleto Blender, pero yo lo uso porque es fácil. Han salido otros programas mucho más avanzados, pero que son más complejos. Entonces, como mis alumnos no tienen experiencia, entonces yo me he quedado con Blender. Pero por la complejidad del programa, pues debería ser de uso exclusivo de primer año de universidad, segundo de universidad. Pero yo decidí hacer la prueba. Les dije a los muchachos, mire, vamos a comenzar a usar este software que es un poco complejo, pero que si seguimos los pasos que dicen los videotutoriales, en menos de 2 semanas lo hemos aprendido a manejar muy bien. Y estamos en capacidad de diseñar objetos preciosos que parecen reales. Yo les advertí de la complejidad, pero no les dije este programa es para universidad. Nunca se los dije. Y entonces los muchachos les dije, vaya, en 2 semanas se van a enfrentar a un reto bien grande. Pasadas esas 2 semanas ya no es reto, porque para entonces usted ya maneja bien el software. Lo que sigue después es diseñar, diseñar y diseñar. Y todos los días vamos a hacer un diseño diferente. Pero en estas 2 semanas, es como el muchacho que va a aprender a nadar, ¿verdad? Los primeros días casi se ahoga, pero después de un tiempo ya puede nadar.
y se vuelve todo un profesional en natación. Pues aquí es lo mismo. Y entonces los muchachos de séptimo grado comenzaron a revisar el software, revisaron los videos tutoriales con mucho cuidado. Se asustaron el primer día, el segundo día se asustaron menos, el tercer día ya no iban tan asustados, al cuarto día ya habían hecho la mitad de lo que les propone el video tutorial y a las 2 semanas me estaban entregando lo que habían diseñado, pero le habían puesto movimiento. Y lo que me entregaron fue un video donde esos objetos que ellos habían diseñado y que estaban bien lindos, se movían. Y habían grabado un video que el mismo programa lo graba. A partir de ahí, han hecho un montón de cosas. Pero en ningún momento yo les dije, mire, esto viene recomendado para universidad. No, yo lo único que les dije, las primeras 2 semanas van a ser difíciles, pero si usted no se desanima y atiende las indicaciones, en 2 semanas usted puede hacer cualquier tipo de diseño usando este software. Hoy, que ya pasaron hace rato las 2 semanas, se dan cuenta que sí, que es cierto que 2 semanas fueron bastante complicadas para ellos, pero que ahora yo llego y les digo, hoy me van a diseñar esto. Y les presento el modelo. Y ahí van, comienzan a diseñar. Y la gente que no ha usado el programa de repente llega y mira cómo hacen las cosas ellos, se asusta. Mire, me dice, este programa es bien. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Uno no está para bloquear. La parte de circuito, la parte de programación, eso se puede trabajar incluso con niños de segundo grado. Claro, usted no les va a decir, miren niños, esto viene recomendado para bachillerato, pero me han dicho que a ustedes se lo enseño. Ya lo bloqueó. Muy inteligente puede ser el niño, pero el docente ya lo bloqueó. Les está diciendo que van a aprender algo que no es para ellos. Pero si usted llega, el docente llega y le dice, va niño, mire, esto es interesante, vamos a tener que aprender cómo se hace. A ver, siéntense, agarren sus piezas, vamos a trabajar. Los niños aprenden, ni cuenta se dan que están haciendo cosas complejas, cosas que son de otro nivel. Eso está comprobado. Bueno, primero yo ya lo comprobé y otra gente ya lo comprobó. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que subestimar la capacidad de los alumnos, pero sí hay que orientarlos y las actividades prepararlas cuidadosamente. Y el planteamiento que se les haga debe ser bien pensado. A eso quiero llegar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Sofía, porque ya prácticamente estamos llegando al final. Según la agenda, para esta tutoría no hay preguntas que deban responder y subirlas a la plataforma, ¿verdad? Así que si no hay comentarios, preguntas, yo estaría llegando al final. Sí, repito, me van a disculpar que comencé un poquito tarde la reunión, pero mi máquina parece ser que se ha llenado de virus, yo no me había dado cuenta, pero gracias a Dios que logré resolver la situación y aunque sí un poquito tarde, pero sí hemos cumplido con la reunión. Y según la agenda, dice en esta tutoría no se realizarán preguntas para ser entregadas, ¿verdad? Yo sí les pediría que que organicen bien su tiempo y que le dediquen tiempo a esta asignatura, ¿verdad? Porque es de mucha utilidad ya en el ejercicio de su carrera. Está bien ser un buen matemático, pero hay que saber enseñar matemáticas. Y para saber enseñar, pues esta es una de las materias que me ayudan. Y si yo pienso enseñar, pues entonces. Así que terminaríamos por acá, Sofía, y le agradezco mucho que se conectó y nos vemos la próxima semana. Cuídense.